primero agradecerte, Beatriz, que hayas aceptado en el medio de toda esta vorágine de actividades que tenés, hacerte este ratito para venir a conversar acá. La verdad es que la mayoría de los que están aquí te conocen, pero igualmente vamos a presentarte. Beatriz Yanín, psicoanalista muy querida, presidenta de Forum Infancias, una psicoanalista muy comprometida con las infancias y las adolescencias de nuestro tiempo, para todo el tiempo revalorizar la subjetividad y no el arrasamiento y el etiquetamiento de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y estamos acá para conversar en realidad de dos cosas, pensé. Una, comentar algunos aspectos del capítulo de ser niños, niñas y adolescentes en tiempos de desamparo social, que es parte de este libro que en conjunto hemos publicado este año, por el otro lado, a partir de algo que vos comentaste el otro día sobre las pulseras azules, me parecía que eran dos temas que se cruzaban y que era interesante poder pensar. ¿Sí, Beatriz? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo que por un lado tenemos la situación de que la pandemia puso en evidencia la falta de recursos de muchísimas personas, no solo, digamos, psíquicas, sino la falta de recursos materiales, lo cual tiene consecuencias psíquicas. Inclusive en el capítulo del libro yo empiezo planteando algo que, bueno, que yo creo que recorre todo el libro, que es cómo nos constituimos psíquicamente en un entorno, y que no es solo un entorno familiar, sino que a su vez las familias están marcadas por un entorno social. Y que entonces esto me parece que es absolutamente central, digamos, que es un entorno social y un entorno histórico, y que esto la pandemia lo ha puesto en evidencia de un modo increíble. Paradojalmente, en el momento en que aparece más claro esta cuestión de cómo estamos determinados, mal que nos pese, por cuestiones que nos exceden, por cuestiones que hacen a situaciones históricos-sociales, y cómo esto crea subjetividades, al mismo tiempo han aparecido un montón de intentos y de proyectos de leyes en donde se intenta como, casi te diría, encerrar a la infancia en diagnósticos, y en diagnósticos que remiten a cuestiones como neurológicas, biológicas, digamos, todo esto, cuando más habría que pensar cómo lo social va determinando determinado tipo de funcionamientos. O sea, es paradojal. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con vos, y de hecho pensaba, releyendo un poco tu capítulo, cómo vos, digamos, subrayás no solo el valor identificante del discurso social, aparte del discurso de los padres, sino también tener presente que el psiquismo es un psiquismo abierto, en permanente reorganización, con lo cual este tipo de diagnósticos lo que hacen es ir en sentido contrario, cerrar, ¿no? Entonces, Exactamente, exactamente. Inclusive, digamos, en el libro yo tomo sobre todo las situaciones de precariedad social, en donde me pregunto, y creo que son temas a investigar mucho, qué es lo que ocurre en esas familias en donde de alguna manera, como diría Piero Balañera, en realidad, digamos, el contrato narcisista que el mundo les propone es un contrato inaceptable, y que no tienen, digamos, que están efectivamente en situación de muchas carencias, pero sobre todo en donde no pueden representarse un futuro diferente. ¿Qué es lo que les pueden transmitir a los hijos? Este año esto lo hemos visto muchísimo, digamos, esto de, bueno, ¿qué ha pasado con aquellas familias que han quedado en situación de muchísima carencia? ¿Qué pasa cuando un hombre no encuentra los modos de mantener a su familia, y cómo ahí la sensación puede ser de que cae
la subjetividad. Todo este tipo de cuestiones me parece que son claves. Y también pensar qué pasa cuando la gente está urgida por la necesidad. Ahora, pensemos que este es un tipo de vulnerabilidad, de precariedad, que es la precariedad social que se transmite a los hijos. Hay otras precariedades y vulnerabilidades que tienen más que ver, como decíamos antes, con dificultades muchas veces de comportamientos, dificultades que aparecen en niñas, niños y adolescentes, y que, insisto, en el momento en que tendría que haber más apertura, esto produce efectivamente, digamos, si tendríamos que pensar por qué, como situaciones de encierro. Lo de las pulseras azules, que es un proyecto que apareció en Rosario y que inclusive tuvo la sanción del Senado, pero creo que ahora cosechó tantos rechazos que, digamos, no se trató esta semana, bueno, hoy, y aparentemente, inclusive el Consejo Deliberante de Rosario se expidió en contra de eso, o sea, o hizo una nota de repudio, porque en realidad pensar que niñas y niños con dificultades a nivel de lenguaje o con otras dificultades tengan que andar con una pulsera azul que diga soy autista, supone, por un lado, pensar una sociedad muy poco solidaria, porque el argumento... Digo, es un discurso que va a contrapelo del discurso de la inclusión, porque es una manera de, justamente, de excluir, marginalizar, patologizar, porque no es un modo de diferenciar para cuidar, sino que es muy por el contrario. No, No tiene que ver inclusive, sí, el argumento que se da para esto también es un argumento muy llamativo, porque se dice, bueno, pero si uno de estos nenes se pierde, a ver, en realidad tenemos que, digamos, en todo caso tratar de trabajar para que haya una sociedad en la que cualquier chico que se pierda sea ayudado por los adultos, y no que sea porque dice soy autista. Digamos, la pulsera decía soy autista, llame al 911. En realidad, en todo caso, desde la sociedad se tendría que decir, si uno encuentra un chico que se pierde, hay que hacer tal y cual cosa. Que por otro lado es lo que se hace habitualmente, digamos, tampoco es que los chicos andan perdidos por el mundo y nadie los registra. Y en todo caso... aunque se ha recorrido mucho camino con la ley de salud mental, todavía queda mucho camino por recorrer, siguen siendo los nombres de los diagnósticos nombres estigmatizantes. Todavía nos queda, estamos mejor, pero nos queda mucho por recorrer. Entonces, este tipo de iniciativas proponen una serie de discursos que funcionan como discursos que identifican y que proponen ciertos modos de hacer tendientes justamente a la no inclusión y a la patologización de niños y niñas. Entonces finalmente son discursos que de algún modo producen un nuevo malestar. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero fíjate que es llamativo, por eso yo decía que justo este año, en donde realmente hay muchísimas cuestiones como para que los legisladores se preocupen, tanto lo que yo decía antes, los chicos que están en situación de pobreza, las familias sin trabajo. O sea, me parece que sería muy interesante que se pongan a legislar sobre esas cosas y que vean qué es lo que se hace con la gente que no tiene agua en las casas, con la gente que vive en situaciones, digamos, de mucha miseria, con la gente que tiene una habitación para 7 personas, 8 personas. Sobre esto tendrían que tratar de pensar ideas para hacer algo diferente. Ahora, que en este momento ya salió también, tanto en bueno, sobre todo acá en Capital, la idea de un día
del trastorno por déficit de atención. Digamos, son todas cuestiones totalmente encerrantes, en donde en medio de la pandemia, digamos, lo que surgen no son cuestiones de apertura y de pensar, bueno, los niños tienen que ser protegidos por ser niños, tienen que tener atención por ser niños y tienen que ser cuidados por la comunidad por ser niños. No se piensa esto. Lo que se piensa es, bueno, a ver cómo etiquetamos. Y en definitiva con diagnósticos que no son diagnósticos. Nosotros sabemos que eso no es un diagnóstico, es una sigla que se le pone a un niño, que no es un diagnóstico de verdad, porque un diagnóstico de verdad implica, bueno, pensar qué le pasa a ese niño, cuáles son las conflictivas que él tiene, todas esas cosas. Bueno, esto es realmente preocupante. Insisto, en un momento en el cual a mí me parece que hay otras cuestiones que tienen que ver con la precariedad a nivel social, que también conlleva situaciones psíquicas difíciles, porque si uno no tiene agua para lavarse en una situación en la cual lavarse las manos a cada rato es imprescindible, porque es la manera de cuidarse, bueno, digamos, seguro que va a estar angustiado. Yo pensé en esto que vos decías, y lo vinculaba con una porción de algo que yo escribí en el artículo del libro, pensando, digamos, tomando lo que vos decías hoy y esto que pones también en tu capítulo respecto de la preponderancia que ha tomado, no solo en contexto de pandemia, sino en contexto de desamparo social, lo autoconservativo. Los sujetos somos sujetos más allá de lo autoconservativo, es decir, lo puramente conservativo para nosotros de algún modo es algo del orden de la muerte, necesitamos un placer. Ahora, si lo autoconservativo no está cubierto, no hay posibilidad de acceder a la experiencia de placer. Entonces, digamos, es doblemente arrasante. Y este año hemos tenido que poner foco en lo autoconservativo y de algún modo las experiencias que nos proveían cierto placer, digo, espacios públicos, encuentros con amigos, con familia, hubo que, bueno, ponerlas en pausa, digamos, no perderlas, yo digo, ponerlas en pausa hasta apretar play otra vez. Sí, y sobre todo intentar sostener los vínculos sociales, aunque sea a través, como estamos haciendo ahora, a través de las pantallas. Esto me parece que es clave. Pero además lo que vos decís es importantísimo, y yo lo tomo esto en el capítulo, que es cómo cuando uno está sujeto a la autoconservación, es difícil construir deseos. Si alguien tiene que, digamos, está como preocupado permanentemente por la sobrevivencia física, es muy difícil poder armar un mundo fantasmático, un mundo deseante, poder abrirse, digamos, a otras cuestiones y transmitir esto a los hijos y darles a los hijos una mirada narcisizante en todo caso. Creo que esto me parece que es un problema y que son cuestiones que tenemos que pensar también por nuestro trabajo en la clínica, como para cómo nos acercamos a aquellos pacientes que tienen situaciones de este estilo, que han vivido situaciones así, cómo ayudamos a los padres en estas situaciones, cómo pensamos toda la trama identificatoria de un chico en esa situación, y donde muchas veces, y esto también es algo que tiene que ver con la sociedad y que habría que cambiar, porque muchas veces la sociedad no da lugar. O sea, no le da lugar a un niño, no le da lugar a un adolescente, lo cual es gravísimo. Digamos, muchos adolescentes es como si fueran inexistentes, no son mirados socialmente.
bueno, justamente en un tiempo, la adolescencia, en el que el otro social, el otro de afuera, el más allá del contexto familiar, ocupa un lugar central como sostén identificatorio. Yo pensaba un poco respecto hablábamos del desamparo y pensaba que es el amparo, ¿no? Porque estamos hablando ahora no del desamparo estructural, originario del sujeto, sino del otro desamparo, ¿no? Del desamparo que tiene que ver con la ausencia del otro, y pensaba que esto te lo quería como preguntar, ¿no? Porque estaba mirando un poco y pensando acerca del amparo y las funciones del otro auxiliar que ampara, ofreciendo, como vos decís, deseos, ofreciendo las regulaciones que corresponden a la legalidad, ¿no? Que es otra manera de amparar, y por supuesto el sostén y narcisista. Y pensaba que muchas veces pensamos al desamparo como un corrimiento, como una ausencia del otro, pero a veces la masividad del otro también puede, digamos, como la hiperpresencia del otro, también puede ser un modo de desamparo, de arrasamiento. Estuve pensando hoy mientras releía los capítulos y quería compartir esta idea con vos. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, puede haber, a veces, es cierto, como una suerte de exceso que sea rasante, en Pensaba en donde el caso no, de los abusos sexuales, ahí hay como un exceso de otro, ¿no? Un otro que va más allá de las fronteras, ¿sí? Ahí no hay ausencia, hay como a eso me refiero, hay una presencia real del otro que lo abandona al niño, al adolescente, lo abandona como sujeto, ¿sí? Por su presencia, porque lo pone en el lugar de un objeto de goce sexual. Este, y yo diría que, como dice Susana Toporossi, ahí el adulto de alguna manera es como si le robase al niño como la pulsión, digamos. O sea, el niño queda, en realidad queda él desexualizado porque queda siendo objeto de la sexualidad del otro y despertándose en el niño una serie de excitaciones tan terroríficas, digamos que con las que no sabe qué hacer por otro lado, y sin poder como medir esto que le está pasando. Es muy complejo, muy, muy, muy complejo pensar este tipo de cuestiones en la medida en que realmente, a ver, es una violencia, todo lo que sea abuso sexual, es una violencia que crea una confusión psíquica en cuanto a quién es el que desea, de quién es el funcionamiento pulsional y también quién tiene la culpa, exacto. que es terrorífico las marcas que deja. Seguro, yo, digamos, diría que por eso, que hay muchas cuestiones que son importantísimas a así ir pensando. Digamos, uno podría pensar que, que sería bueno que los legisladores piensen todo el tema de la violencia con la infancia, mucho más que andar pensando en los diagnósticos y convirtiendo a los niños en trastornos. Yo siempre digo que ningún niño es un trastorno, pero sí pensando en las violencias, en los distintos tipos de violencias que se ejercen sobre las infancias, y son múltiples, porque está toda la violencia social. Digamos, si un niño pasa hambre, está siendo violentado por la sociedad en la que vive. Si, digamos, si un niño no tiene los elementos básicos, inclusive este año, si no tenías posibilidades de conexión, Exacto. es gravísimo. Pero entonces, ¿qué pasa con, digamos, las violencias sociales, las violencias familiares de todo tipo, que hay muchas veces también, y las violencias ejercidas por diferentes tipos de instituciones a los cuales, digamos, en los cuales están los niños? En realidad habría que crear la lógica colectiva de que los niños tienen que
ser cuidados por el conjunto de la sociedad. Por eso yo insisto en esta frase de que un niño no solo necesita una familia, necesita una tribu, esto que es tan... En realidad me parecía interesante esto que vos decís, que también lo ubicás, digamos, en tu capítulo, que una de las cuestiones interesantes del psicoanálisis, tiene varias, pero hay una de ellas, que es que justamente vino a ubicar con más claridad que un sujeto se constituye en relación al vínculo no con un otro, sino con los otros, y que no es solo el otro cercano, familiar, sino que es el conjunto social al que le pertenece. Me parece que es interesante. Yo estoy mirando el reloj porque estamos cerca de tu horario de compromiso con Zoom. Quería hacerte una pregunta y dejar tal vez los últimos minutos si alguien de los que nos está acompañando tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta, los estamos leyendo. Dado que estuviste viajando por el Zoom a varios lados este año, tuviste seguramente mucho contacto con colegas, pensando en esto del desamparo social, pensando en la falta de mirada, en las distintas modalidades de violencia, tenía ganas de preguntarte, que compartieras con nosotros nuestro lugar como profesionales, como sostenedores de mirada, como acompañantes, como nuestro trabajo como subjetivante en este año que fue realmente muy difícil, porque, digamos, hemos puesto el cuerpo también a través de las pantallas, pero hemos puesto mirada, escucha, hemos tratado de poner palabra ahí donde había silencio, hemos tratado de acompañar el silencio. Entonces, pensar cómo vos viste el funcionamiento y la tarea central que hemos desarrollado a lo largo de este año, y en qué te parece que hay que seguir trabajando por los efectos que puede haber seguramente en los sujetos. Mira, yo creo que nuestro trabajo ha mostrado que es absolutamente clave. Digamos, así como se vieron muchas cosas con la pandemia, me parece que los psicoanalistas hemos tenido un lugar realmente muy importante. Y que esto, Somos de los esenciales. Yo creo que sí, que somos de los esenciales porque ha habido muchísimo sufrimiento, muchísimo, y hay mucho sufrimiento. Y en particular los adultos también, pero niños, niños y adolescentes están sufriendo muchísimo, y los padres que tienen niños no están en situación fácil, porque estar permanentemente con niñitos o con adolescentes no ha implicado un tránsito sencillo para nadie por lógica. Pero entonces yo creo que nuestra tarea, que es múltiple y que, insisto, viene siendo clave este año, absolutamente clave. Nuestra tarea yo creo que hay que rescatarla totalmente, porque venimos de un año en el cual hemos tenido que escuchar el sufrimiento, ayudar a procesar las situaciones, intentar sostener, acompañar y también ayudar a tener salidas creativas en medio de esta situación. Y yo creo que algo que es fundamental es que nuestra tarea es que justamente esto no quede como marca, como una marca indeleble de dolor. Yo creo que lo que tenemos que ayudar es que de acá podamos hacer historia. Estamos viviendo un momento histórico. Entonces me parece que es clave esto de poder hacer historia a partir de todo esto. Poder pensarnos, para esto hemos tenido que trabajar mucho con nosotros mismos, porque en esta escena nosotros también estamos sufriendo, digamos, no es linda, este ha sido un año doloroso. Yo insisto igual en que no ha sido un año perdido, ha sido un año de aprendizajes increíbles,
en donde hemos tenido que procesar lo que pensábamos que no íbamos a poder procesar, en donde hemos tenido que trabajar con nosotros mismos la angustia, el dolor, los duelos, todas estas cosas, y hemos tenido que ayudar a otros. Y creo que algo muy importante que pasó entre los psicoanalistas, inclusive entre los profesionales de la salud mental, más en general, es haber armado redes muy importantes. Fíjate, se han escrito muchos libros, digamos, nosotros pudimos hacer, vos coordinaste, digamos, y compilaste digamos, un libro en donde reunías a un montón de gente que por ahí en otro momento hubiese sido hasta más, digamos, en este momento creo que hemos logrado eso de entre y armar lazo, y en realidad siempre nos sostenemos en lazos. La otra vez lo leía Franco Berardi, que decía que si uno repasa qué es lo que viene extrañando con la pandemia, dice, y está bueno repasarlo, dice, no es pérdida de tiempo, porque va a demostrar cómo hay tanto consumo innecesario que uno no extraña. Dice, y lo que uno extraña son los vínculos, él dice, son los amigos. Y es cierto. Sí. Es cierto, uno lo que extraña es eso, finalmente, los objetos de consumo, la verdad es que no se extrañan. Para nada. La verdad es que lo que se extraña es el cafecito, la charla en el bar, el encuentro con la familia, el asadito para el que puede el asadito, en fin, los chicos jugando, eso es lo que se extraña, esa cercanía, y ahora que nos vamos como reencontrando nos resulta como raro esto de cómo nos saludamos, ¿no? Es como que estamos como descubriendo del otro que era amigable. Hay que lidiar con esta sensación de que el otro puede ser un poquito peligroso, es como un encuentro, digamos, algo que hay que procesar dentro del vínculo. Beatriz, yo no quiero retrasarte en tu compromiso, me comprometí a que éramos puntuales. Bueno, si hay alguna pregunta, igual me quedo y contesto alguna, digamos, pregunta, o si hay alguna... Un comentario, bueno, a ver, acá Laura Bombelli dicen, se nos terminan las estrategias, las dosis de paciencia y sobreviene el desconcierto ante la angustia y el silencio de las adolescencias, madre de 6 y estudiante de psicología. Caro nos dice, es una de las profesiones que más se necesitan y se necesitan en el futuro, por suerte cada vez se da más importancia, pero aún falta. Marisa dice, sobrevivimos a los lazos. Está Graciela Boloski, hola Graciela, nos hacemos redes y armamos redes. Bueno, se extraña la escuela, nos dicen que es un placer escucharnos. Bueno. Sí, yo una sola cosa agregaría de esto, y es que, por lo que decían de los adolescentes, es cierto que los adolescentes, en la medida en que se han quedado sin un espacio externo a la familia, están angustiados y por ahí, aunque estén adentro de las casas, no hablan, digamos, porque no quieren hablar con los padres, tienen exceso de padres en este momento y lo que quieren es reencontrarse con sus amigos, los abrazos, esto que de alguna manera un poquitito están haciendo ahora, pero que por otro lado lo tienen que hacer con muchos cuidados. Entonces está toda esta cuestión de, bueno, yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a los adolescentes, pero sobre todo muy atentos en el sentido de escucharlos y pedirles que hagan ellos propuestas. O sea, validar la palabra de ellos. Claro. Sí, vos sabés que pensaba recién, vos decías muy de a poquito, viéndose, y por supuesto, ¿no? Y hay que cuidarlo, pero es un tiempo en el que también, por el tiempo mismo de la adolescencia, es un tiempo del impulso, es un tiempo de ir a la acción. Y estamos en un momento en donde justamente hay que frenar el impulso, ¿no? Sobre todo en la exploración de lo corporal, en el encuentro con el otro,
en las diversiones. Entonces, es como un tiempo que va como a contrapelo. Por un lado, el momento evolutivo de la impulsividad, ir a la acción, predominancia de la desmentida, y por el otro lado, los adultos bajando el principio de realidad, el cuidado, ¿no? Tenemos ahí una tarea. Tenemos una tarea compleja y vamos a tener que acompañar mucho, escuchar mucho y hacerlos sentir que sus propuestas pueden ser escuchadas, que pueden tener ideas, porque una de las maneras de frenar la impulsividad es dar lugar al pensamiento y a la palabra. Si no pueden, digamos, si sienten que su palabra no vale porque nadie los escucha, vamos a estar complicados, porque van a tender a actuar. La verdad es que se vienen guardando mucho. Ahora Bueno, ya han empezado a salir. Pero bueno, nuestra tarea tiene que ver con la palabra, con la ligadura, con el pensamiento, con la historización, o sea que ahí tenemos algunas cuestiones para trabajar. Bueno, Beatriz, ha sido bueno, un placer. Por suerte nos quedamos con las ganas, eso está bueno, porque quedan ganas de leer, quedan ganas de escuchar. El encuentro de hoy va a quedar grabado acá en la cuenta de Instagram para que lo puedan escuchar genial. o publicar. Eh, y nos vemos con los que quieran la semana que viene, otra vez en estas conversaciones breves, un ratito antes de la cena, que son invitación de Editorial Entre Ideas, que bueno, que es la editorial del libro de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, y estas jornaditas de lunes son para conocer más a los autores y autoras de este libro y conversar. Bueno, chao. Gracias, Beatriz. Chao, Eliana, gracias. Chao, muchas gracias.